Ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo al senador Héctor Vasconcelos. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tu llamada. Oye, me pareció una cuestión muy interesante, una propuesta que tú hiciste que fue aprobada en el Senado de la República para hacer modificaciones al artículo 3º de la Constitución. ¿En qué consiste? Para explicarle al auditorio. Sí, resulta que el artículo 3º, que obviamente es el que se refiere a la educación que imparta el Estado en México, se hablaba de que el Estado promoverá valores, pero así a secas. No explicaba el texto del artículo 3º qué tipo de valores son los que promoverá el Estado. Entonces a mí me pareció que eso era una ausencia muy importante, porque todo mundo tiene valores, hay toda clase de valores en el mundo. Entonces yo creo que hay que especificar cuáles son los que merecen ser atizados por un gobierno, y en el caso de México. Entonces mi propuesta fue que ahí, donde se habla de promover valores, se agregara los términos científicos y humanísticos, es decir, para que quede valores científicos y humanísticos. Y afortunadamente, después de muchas conversaciones y cabildeos y negociaciones, pues esta modificación fue aprobada por unanimidad. Es la primera reforma constitucional en lo que va de este gobierno que sale por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Fíjate que lo que es importante es precisamente darle un marco jurídico a todo aquello que representa pues la importancia de la educación. Yo soy de que la educación no solamente es en la escuela, sino también es en la casa, es jugando, etcétera. Y los valores, como que se ha desvalorizado, voy a utilizar una expresión que no es correcta, se ha desvalorizado la enseñanza de... Sí, hay una tendencia internacionalmente a pensar en que en el mundo secularizado en que vivimos ya no hay cabida para los valores, pero yo cuando menos pienso con absoluta convicción que los valores científicos, por una parte, son los que han hecho posible el mundo moderno en sus mejores aspectos. Cierto. Y por otra parte, los valores humanísticos, si tomamos una visión amplia, digamos, aquellos valores que han sido subrayados a partir del Renacimiento en Occidente, pues cubren todo, cubren la filosofía política, las artes, las religiones incluso, pero no una religión en particular, sino el fenómeno religioso como tal, es decir, el estudio de todas las grandes religiones que ha habido a lo largo de la historia. Y ahí hay un punto muy central a mi juicio, porque la Constitución de la República habla de que México es un Estado laico. Entonces, no cabría que una sola religión, así fuese mayoritaria, tuviera que ser apoyada en particular por los gobiernos mexicanos. Vivimos en un país laico y por lo tanto todo el pensamiento religioso, es decir, no solo el cristianismo, sino el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, todos son grandes corrientes de pensamiento religioso que pueden tener cabida en la educación que provea el Estado, pero no una sola de las religiones en particular, porque si ese fuera el caso, se estaría rompiendo con la condición laica del Estado mexicano. Claro, ¿no? Y la libertad, de siempre proteger la libertad de pensamiento, la libertad religiosa. Por supuesto. Castro, sí. ¿Cómo? Sí, Héctor. No, adelante, Héctor. No, desde luego, en las familias, pues cada familia tiene, y cada padre o madre tiene el derecho de infundir en sus hijos lo que les parezca más conveniente, pero el Estado como tal es otra cosa. A mí me parece el Estado solamente se puede comprometer a promover, como decía yo, valores científicos, el método científico, el método empírico
como fuente de conocimiento, y por otro lado, las humanidades que caben en el concepto más general y amplio del término humanístico, ¿no? Claro, porque en todos estos valores la tolerancia es fundamental. Toño Castro. Sí, lo que pasa es que en términos abstractos, el término valor generalmente no tiene calificativo. O sea, es lo que son valores morales, etcétera, etcétera, pero el hombre se caracteriza por tener valores a diferencia de los animales. Yo creo que no es bordar muy fino, así como para definir qué tipo de valores, es abstracto, ¿no? Sí, pero a ver, ahí ya tenemos un buen punto de conversación. Yo creo que hay valores que francamente el Estado no debe de promover, por ejemplo, totalmente de acuerdo, el Estado no tiene que intervenir. El crimen organizado tiene sus propios valores, la mafia tiene valores. Eso yo no lo considero valores, en serio, el crimen, o sea, todo lo que es vicio, lo que es delito, no hay ningún valor, el valor es del humano. No, pero me refiero pero, a que, Toño, por ejemplo, dentro del crimen organizado, la secrecía es un valor, la lealtad, pues cuando se quiebra, se paga con la vida. Entonces yo sí creo que hay que distinguir entre valores que son positivos para la sociedad y valores que son negativos, ¿no? El hedonismo, digamos, en su expresión más extrema, yo creo que es algo negativo para la sociedad. No así el disfrute, el goce de todas las artes, por ejemplo, que son parte de los valores humanísticos. Claro, de la humanidad. Es mi punto de vista, ¿no? Sí, pero también hablando de los valores y todo lo que se podría enseñar, aquí Bernardo Sebastián, buenas noches, disculpe, todo lo que se podría enseñar, también vemos lo que son los ejemplos sociales. Sí. Vemos lo que es el ejemplo social, por ejemplo, de los narcotraficantes, que exhiben mucho su dinero y que muchos niños hoy en día quisieran ser pues narcos pensando que van a ser impunes y que nunca nadie les va a hacer daño, otros que quisieran ser, que ven que también estar dentro del sistema judicial, el sistema político, pues les das de alguna manera la capacidad de hacer lo que sea sin que tengan algún efecto real. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de valor y cuál es el verdadero efecto del ejemplo que podemos dar como sociedad. Sí, ahí tendríamos otro ejemplo de algo que para mí serían valores negativos, pero no dejan de ser valores, como el consumismo, el ideal de ser tan rico como sea posible a costa de lo que sea. Esas son cuestiones que obviamente le hacen daño a la sociedad y por lo tanto yo sí creo que cabe definir qué valores debe promover el Estado y cuáles no, ¿no? Y esa fue la idea fundamental de esta reforma, que como digo, finalmente encontró consenso entre todas las fuerzas políticas del país, fíjate, lo cual Héctor, a mí me da mucho gusto, ¿no? Claro, y Héctor, me parece muy importante porque es uno de los temas en que nos han el legislativo como que no se atreve muchas veces a tocar, que son temas tabú, cuando en realidad es algo que nos interesa a todos. Yo como padre me interesa que mis hijos tengan un marco de valores donde en la escuela se los fortalezcan, los que yo les estoy proporcionando. Pero exactamente, oye, no puede haber una contradicción con lo que encuentren digamos, en la escuela o en algunos medios de comunicación en que se está constantemente mostrando la violencia, ¿no? O la ambición infinita por bienes materiales. A mí me parece que esos no son valores que deba promover el Estado. En cambio, la filosofía, la visión crítica de las cosas, cualquiera de las artes, la contemplación y el amor por la naturaleza, me parece que esos sí son valores claro, que debe promover cualquier Estado de un país civilizado, ¿no? Claro, el amor a los animales, no solamente a los demás seres humanos, sino a todas las formas de vida, a la conservación del planeta. Todo ese tipo de valores caben, creo yo, dentro del concepto de humanismo, como digo, en el sentido que ha tenido este término a partir del Renacimiento europeo, ¿no? Claro, eso me parece también importantísimo. Mi querido Héctor, pues no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche. No, al contrario, muchísimas gracias por la llamada.